Bueno, estamos dando inicio a nuestra sesión del 24 de marzo. Aún continúan pues ingresando más personas, pues vamos a dar un tiempo prudente para que vayan ingresando la mayoría de personas. Siendo las 8:02 de la noche, estamos dando inicio a esta sesión en línea y lo primero pues es darnos un tiempo para que se vayan incorporando a nuestra sesión en línea. Bueno, muy bien, entonces poco a poco van ingresando más personas a nuestra sesión en línea del 24 de marzo, correspondiente a la metodología cualitativa de la investigación de mercados. Bueno, espero que todos me estén escuchando. Por favor, bueno, ok, el número uno me escribe número uno si están escuchando bien, si el sonido es claro. Bueno, Blanca, gracias. Blanca Romero dice que sí. María Alejandra, Daniela Montoya, César Augusto Medina, muy bien, muy bienvenido, profesor César. Igual, la profesora Fanny Beltrán también está con nosotros. Vamos deshabilitando, por favor, micrófonos, cámaras. Bueno, aquí van más personas que van llegando a nuestra sesión en línea. Stephanie Aguirre está con nosotros también. Siendo las 8:05 de la noche. Bueno, Joana también está acá con nosotros, acaban de ingresar, les hemos enviado el enlace por los chats. Recuerden todos que ustedes deben ingresar inmediatamente, ustedes deshabilitan su audio y también las cámaras también, para que la capacidad no se restrinja en la videoconferencia. 8:06 de la noche de este 24 de marzo. Bien, parece que, bueno, tenemos 38 participantes. 38 participantes, aún todavía pueden ingresar muchas más personas a nuestra sesión en línea correspondiente a el tema de la metodología cualitativa
de la guía número 5. Bien, muy bien. 8 y 7 minutos, ya pronto entonces estaremos dando inicio a nuestra sesión. No, súper extraño. Bueno, por favor, buenas, cerramos ya nuestro micrófono, siendo las 8:08. Bueno, ya estamos con 43 participantes. Próximos ya a iniciar nuestra sesión en línea. Ya, deja. Bien. Bueno, nos alegra mucho que esté una gran cantidad de personas con nosotros en esta noche. Sin tu cariño. A ver, por favor, cerramos. Por aquí miramos a ver quién tiene el micrófono abierto. Mira, hay alguien que tiene el micrófono abierto, pero no lo he podido encontrar. Vamos a ver, por favor, cerramos micrófonos. Bueno, Gladys Ligia Duque tiene, me parece que tiene su... Bueno, espera a ver por qué. Aquí silenciamos a Gladys. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, 8:10 de la noche. Bueno, entonces ya podemos dar inicio a nuestra sesión en línea, ya con 46 participantes. Vamos a comenzar nuestra sesión. Bueno, entonces, para el día de hoy, entonces continuamos con la metodología de investigación de mercados en el tema de, la, de la metodología cualitativa que aún pues está en desarrollo. Bien. Los profesores Jesús Quijano, Fanny Beltrán Peña, Ana Moreno y César Medina estamos con ustedes. Bueno, bien, muy bien. Entonces,
Damos inicio entonces a nuestra sesión. Bueno, entonces importante, nuestros compromisos semanales. Eh, Antes de comenzar, les vamos a dar las reglas de juego. Primero vamos a intervenir los instructores, tutores, y al final dejamos las preguntas para el final de la sesión. Para las preguntas al final de la sesión, entonces yo les voy diciendo y ustedes marcan el número 2, quién va a hacer la pregunta para habilitar el micrófono. Bueno, nuestros compromisos semanales, es importante pues seguir con nuestra dinámica de trabajo. Nosotros los tutores pues los estamos siempre acompañando y recordándoles que ustedes pues tienen varios compromisos pendientes, como participar en las capacitaciones permanentes para aprendices territorio. Entonces les estamos invitando a que continúen con esas capacitaciones diarias para aprendices para el manejo de la plataforma territorio. Ustedes marcan www.senavirtual.edu.co y los lleva directamente a la página en donde ahí encuentran enlaces para los aprendices y para que continuemos pues aprendiendo más de nuestra nuevo LMS denominado territorio. En esta semana tenemos también, para que recuerden, el foro tipos de investigación que va del 17 al 26 de marzo del 2020. Entonces, ya todos saben, eh, y hay muchas personas pues, que ya han participado, pero hay otras personas que están pendientes. La profesora Fanny los ha orientado sobre esta evidencia, la cual ella está moderando y evaluando. Esta semana estamos trabajando en el diseño de la entrevista y su aplicación, entonces en esta noche continuaremos pues hablando y ampliando un poco el tema, aclarando sobre todo las dudas y mirando una tecnología indispensable para hacer las entrevistas, de acuerdo pues a la situación que pues eh, que estamos viviendo. Entonces, en ese momento la tecnología pues es nuestro aliado principal. Entonces, hoy vamos a hablar de una tecnología fundamental para poder hacer nuestras entrevistas, sobre todo pues hoy en día que, digamos, contamos con tantas herramientas. Recuerden que se encuentra habilitado el foro de dudas, inquietudes y la mensajería interna. Entonces, pues ustedes como ya están familiarizándose bastante con la eh, plataforma, entonces, pues recuerden que pueden plantear sus inquietudes y preguntas, como siempre se hacía en la anterior plataforma, si habían los espacios de preguntas o había una mensajería interna. Todas las plataformas tienen eh, tienen esas mismas herramientas y pues sí, el deber de nosotros es pues encontrarlas y utilizarlas. Bueno, y también es importante consultar el Excel de calificaciones que se les compartió y si tienen evidencias pendientes de guías anteriores, las envían cuanto antes para ponerse al día. Eh, a cada uno de ustedes pues tiene también un espacio en Drive para que envíen sus guías. Las guías, por ejemplo, que ustedes tengan pendientes, pues a partir de este año, guía 4 y guía 5, pues eh, ustedes las pueden colocar en su Drive. Nosotros estamos haciendo un espacio de calificaciones, el cual ustedes también pueden ver, y nosotros ya lo migramos al Drive y ustedes pueden ver las calificaciones eh, que tienen. Si de pronto, por alguna circunstancia alguno, pues ve que no tiene alguna calificación, pues escriba al profesor correspondiente y con mucho gusto nosotros estamos atendiendo eso. Esta mañana alguien me escribió y efectivamente tenía razón, había una evaluación que no se había colocado. Pero entonces, pues ustedes como estamos compartiendo esa información, ustedes la ven, nosotros la vemos, pues nos retroalimentamos de esa manera. Entonces, importante eso. Bueno, yo voy a dejar de compartir un poquito para mirar a ver cómo estamos. Bueno, a ver cómo vamos tenemos 54 participantes, muy bien. Ya recordamos nuestros compromisos.
Bueno, muy bien. Entonces, todos perfectos, oyéndome perfecto, ninguno número uno de nuevo para mirar a ver cómo está el audio. Ya todos los que ingresaron, acabaron de ingresar, están escuchando perfectamente, muy bien. Perfecto. Bueno, me alegra mucho entonces que estemos acá. 55 personas ya están con nosotros. Em, bueno, y continuamos con pues, nuestras tareas de esta guía de aprendizaje número 5. Bueno, entonces continuamos acá. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de entrevistas. Entonces, ustedes ya saben que deben hacer el instrumento para el ejercicio es una entrevista, ¿cierto? Pero también saben, y habíamos hablado hace 8 días, que dentro de la metodología cualitativa también habían otros instrumentos como la observación y como el focus group o sesión de grupo. Todas son herramientas de tipo cualitativo, eh, unas muy técnicas, sobre todo las otras dos son muy técnicas, se requiere, por ejemplo, en el focus group de tener un laboratorio, eh, con, por ejemplo, varias herramientas para hacer una sesión. Entonces, ese pues igual se les invita a que ustedes también eh, amplíen estos temas. Igual sobre el tema de observación, también ustedes pueden mirar que también es una técnica que es un poco más mm, a largo plazo para realizarla, porque pues es muchas personas actuando en un periodo de tiempo. Pero entonces nosotros a, eh, nos vamos a concentrar en las entrevistas. eh, y encontramos que hay tipos de entrevistas, como por ejemplo la entrevista estructurada. Ustedes podrían escoger una de estas tipos de entrevistas, sin embargo, pues nosotros vamos a hablar acá realmente cuál es la que más conviene. Por ejemplo, en el tipo de entrevista estructurada es como la entrevista eh, más básica que hay de las tres, en donde hay unas preguntas que están predeterminadas, ¿sí? Y que se le hacen al entrevistado de forma ordenada y secuencial, ¿sí? Entonces, por lo general, este tipo de entrevista sigue una secuencia y está diseñada para obtener respuestas breves, ¿sí? Entonces, la entrevista estructurada muchas veces no se utiliza para las investigaciones a profundidad, más bien se utiliza para otro tipo de fines. Sin embargo, está dentro de ese tipo de entrevistas porque, digamos, se requiere obtener información precisa, ¿sí? Y lo usan mucho en entrevistas, por ejemplo, de selección de personal, alguna de ese estilo, en recursos humanos. Utilizan entrevistas estructuradas donde tienen muchas personas a las cuales hay que obtener la misma información de ese grupo de personas. Entonces se hacen unas preguntas muy ordenadas, secuencialmente se va preguntando al entrevistado y no hay una retroalimentación, ni contrapregunta, ni nada de ese estilo. Entonces la entrevista estructurada realmente pues se puede obtener bastante información, pero digamos no es muy profunda. Y el entrevista, y digamos es más bien, es muy algo plana, entonces su función dentro de la investigación de mercados muchas veces no es tan efectiva, ¿sí? Mientras tenemos la entrevista semiestructurada. Entonces, en la pregunta semiestructurada, la entrevista semiestructurada tiene una característica y es que ya usted sí cuenta con, obviamente, sus preguntas, las cuales usted definió. Las preguntas ustedes las han definido previamente también, predeterminadas, pero entonces al entrevistador se le da la posibilidad que, digamos, él tenga una flexibilidad para añadir algunas preguntas a su cuestionario, ¿sí? De acuerdo, digamos, a cómo interactuó con la persona entrevistada que es parte de la investigación. Entonces, en la entrevista estructurada,
tiene, digamos, la posibilidad de hacer preguntas muy concretas, ¿cierto? Pero entonces podría hacer alguna pregunta más abierta, una pregunta más abierta, porque el entrevistador requiere, digamos, que se amplíe un poco la información sobre una temática en especial, entonces se le deja una flexibilidad al entrevistador para que pueda replantear. Porque obviamente que el cuestionario lo hizo técnicamente con las herramientas que nosotros les dimos, como con la guía orientadora para hacer la matriz de preguntas. El profesor César también les envió un material súper, es muy bueno sobre también cómo ir encauzando una entrevista. Entonces, eh, ahí entonces ustedes ya tienen obviamente un guión para hacer una entrevista, porque recuerden que las preguntas de la entrevista resuelven, ya comienzan a resolver los objetivos de la investigación. Si ustedes no, digamos, su instrumento de recolección de información, y esto aplica tanto para lo cualitativo como a lo cuantitativo, no responde a los objetivos el general ni a los específicos de la investigación, pues se está, por ejemplo, diluyendo o, digamos, se está desviando del foco de la investigación. Entonces, estas entrevistas deben recolectar información que realmente sea importante para solucionar una temática que estoy investigando. Entonces, uno ahí en este caso escoge el tipo de entrevista que más le convenga, ¿cierto? Porque también tenemos la entrevista no estructurada o en profundidad. Entonces, ya viene la otra tipo de entrevista no estructurada o en profundidad, que ya es un diálogo, ¿sí? Es algo conversacional. Es un encuentro prácticamente entre dos personas que son muy expertas en el tema. Entonces, hay un diálogo. Sin embargo, usted sí tiene que llevar una pauta de un cuestionario. Sí, debe llevar la pauta pues para que realmente el entrevistador ha definido qué tipos de preguntas va a realizar, qué espera que le pregunten, que le contesten, pero realmente hay un diálogo entre pues expertos, porque pues en este caso el entrevistador conoce mucho del tema, conoce bastante, y entonces hay una conversación, es conversacional el tema, aunque muchas veces dentro de este tipo de entrevista no estructurada o en profundidad, mucha información se puede perder y se va un poco del foco de lo que yo quería, pero pues digamos, es una buena posibilidad también, es más profunda porque pues digamos ahí el experto, por ejemplo, comienza a decir de sus vivencias, de sus experiencias, ¿sí? De lo que ha hecho en la temática. Entonces también es muy interesante la entrevista no estructurada y no estructurada, aunque a veces de pronto el experto también aborda otros temas que de pronto no están muy especificados, digamos, para responder a mis objetivos. Mucha información de este experto se pierde dentro de lo que yo podría hacer en el informe, porque hay información que él me dice que de pronto a mí no, que es interesante, pero para la investigación no es clave. Pero entonces ahí están ese tipo de entrevistas que ustedes podrían utilizar, siendo no la estructurada como la menos conveniente porque es la más plana de todas, pero digamos, recoge información precisa. Usted, por ejemplo, información demográfica, entonces, ¿qué población es? ¿Qué edad tiene la persona? ¿Dónde vive? Cosas de ese estilo. Y luego comienza a preguntar exactamente preguntas muy precisas y usted obtiene algunas respuestas breves de ese tema y luego pasa a la siguiente pregunta y hace, pues digamos, usted como entrevistador realmente no tiene que ser tan experto, simplemente lleva el guión, pregunta y obviamente tiene que tener una técnica pues para recolectar esa información que tiene que ser con una tecnología y si usted puede ir con otra persona que lo acompañe, que grabe y usted hace la entrevista. La semiestructurada entonces tiene esa posibilidad de ser mixta,
y entonces ahí se puede contrapreguntar, hay una flexibilidad, el entrevistador tiene esa posibilidad de ampliar un poco lo que el entrevistado dice y completar, digamos, la pregunta con la información que él requiere. En la semiestructura él hace eso, el entrevistador realmente pregunta algo que él necesita que el entrevistador diga y luego le contrapregunta para que le afirme algo. Y puede cerrar una pregunta exactamente con lo que necesita. Y en la entrevista no estructurada de pronto se abordan grandes temas, es muy profundo, muy buena, pero también a veces hay mucha pérdida de información. Bueno, esas básicamente son nuestros tipos de entrevistas que ustedes obviamente van a abordar. Y dentro de su informe van a decir qué tipo de entrevista hicieron. Bueno, continuemos. Aquí, entonces, mire, esta parte también es muy interesante de lo que nuestro profe César Medina envió dentro del material, porque entonces, bueno, ahora usted abordó, hizo las preguntas, pero entonces también hay que saber cómo hacer las preguntas, o sea, qué categoría de preguntas puedo hacer. Porque, pues, digamos, usted, ahorita como vamos a mirar en la matriz orientadora, usted puede, obviamente, sacar un tipo de pregunta de acuerdo a un eje temático, pero entonces aquí le dice, bueno, pero entonces, ¿cómo va a ser la pregunta? Entonces, mire, comparativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo, ¿qué te impide, dificulta sentirte ciudadano, ciudadana? ¿Qué diferencia hay entre ser un buen ciudadano? Entonces, él está pidiéndole que haga una comparación. Entonces, ahí está la categoría de esa pregunta o la tipología. Ahora, de evocación de hechos pasados. Entonces, usted, por ejemplo, ponme un ejemplo de alguna noticia relacionada con el país que hayas escuchado. De evocación de comportamientos pasados. ¿Qué hiciste cuando viniste con ese nuevo alumno? ¿Sí? De reacciones afectivas. ¿Te molesta que no te dejen escoger? Bueno, sí, cosas de ese estilo. Por ejemplo, aquí hay por ejemplo, para los tipos de proyectos que ustedes tienen, que es la cascarilla en arroz, la sémola es creo, las huellas de carbono y las habilidades blandas. Entonces, como unas son temas muy técnicos y otros son temas un poco más de habilidades. Por ejemplo, este de reacciones afectivas podría ser para habilidades blandas y este de comparativa usted lo podría utilizar para preguntas muy técnicas para la cascarilla de arroz. Y así, por ejemplo, causa-afecto también, ¿qué te lleva a reaccionar de esa forma? Habilidades blandas podrían utilizar ese tipo de pregunta, tipología, de información complementaria sobre aspectos de relaciones y sucesos. La libertad de una persona no tiene límite, ¿está de acuerdo con esa información? Condicionales. Imagínate que naufragas en una isla y bueno, o sea, una serie de cosas. Entonces, también uno tiene que entender más o menos cómo van a abordar a esa persona para extraerle la información que usted necesita. Entonces ya tienen varias técnicas, instrumentos y tienen cómo ir con la matriz, ir entrando al eje temático, encontrar a partir de un tema profundo del problema y luego escogen esa matriz orientadora, el eje temático y diseñan la pregunta y pueden utilizar esta tipología de preguntas. ¿Listos? Entonces, hasta ahí, vamos, esto es una ampliación un poco de lo que es pues las entrevistas a profundidad. Ustedes ya han podido trabajar ampliamente con el tema y sobre todo haber leído los materiales que le hemos enviado. El profesor César Maina le envió todo un documento sobre el tema de, de qué son las entrevistas de la estructura de los tipos de entrevistas, las clases y tipología de preguntas y luego una serie de características que pueden tener las preguntas. Bueno, ahora entonces los voy a dejar con el profesor César porque vamos a abordar también algo importante y es que también para hacer entrevistas eh, hay diferentes herramientas tecnológicas para usted poder abordar a otra persona y hacerle
una entrevista como lo estamos haciendo acá en este momento. En este momento estamos en una interacción sincrónica, ¿cierto? En el mismo espacio y en el mismo tiempo. Y entonces ustedes también, por ejemplo, esta misma herramienta que estamos utilizando para hacer estas sesiones, ustedes también las pueden utilizar. Bien, bueno, tenemos aquí 69 personas con nosotros, muy bien. Bueno, y Jenny, entonces, como habíamos dicho en las reglas de juego, entonces primero hacemos la exposición, entonces por favor tengan anotaditas sus preguntas y luego aclaramos las dudas e inquietudes. Ahorita vamos a aclarar dudas e inquietudes para que puedan, eh, para que puedan hacer eso. Por favor, cerramos los que tienen cámaras y cerramos las cámaras para que no nos distraigamos con las personas. Bueno. Bien, entonces vamos a compartir un poco acá sigamos compartiendo la información, entonces yo los voy a dejar con el profesor César. Em, Cristian, entonces igual, la duda, entonces por favor ahora al final continuamos, terminamos la exposición y entonces nosotros con mucho gusto los. Bueno, entonces ahora el profesor César Medina les va a hablar de las herramientas digitales para realizar la entrevista. Profesor César está con nosotros. Muy buenas noches para todos. Sí, En muy este bien, momento César, me lo escuchamos escuchan todos muy perfectamente. bien. Sí, muy bien, Listo. muy bien, César. Entonces, por favor, entonces, ¿qué voy a hacer? Antes de arrancar con las herramientas que vamos a utilizar para poder hacer la entrevista, voy a hacer un resumen rápido de lo que hizo el instructor Jesús. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros conozcamos que estamos trabajando un tipo de investigación exploratoria con un método cualitativo y una técnica de entrevista. Esta entrevista y este material de apoyo que hemos enviado junto con el instructor Jesús, pues lo que estamos haciendo es que ustedes entiendan de qué manera deben realizar la estructura o el diseño de la estructura de su entrevista. Entonces, la idea que es que ustedes seleccionen la semiestructurada o la a profundidad. ¿Qué es lo que se busca? Que ustedes dentro de la matriz que envió el instructor Jesús, ustedes identifiquen los objetivos que ya tienen claros, todos lo tienen claro, todos hicieron correcciones, todos lo hicieron muy bien. Dentro de esos objetivos deben plantear pues unas definiciones que ustedes deben tener claras para poder realizar las preguntas y poder pues seguir la secuencia de toda la entrevista a profundidad o la semiestructurada. ¿Qué es importante? Que esta semana nos hagan llegar los borradores para decirles está bien, está mal, está bien, para que la puedan aplicar. ¿Por qué? Porque debemos en este caso pues saber que ustedes trabajaron toda pues una estructura o un diseño. Entonces ya ahorita yo me demoro 10 minutos con lo que les voy a explicar y los otros 15 minutos lo vamos a trabajar para dudas e inquietudes. Entonces en este caso, ¿qué es lo que buscamos? Que ustedes nos presenten pues una entrevista donde pues van los datos a quienes van a entrevistar. Dentro de la presentación que yo les envié, ahí aparece los 3 pasos que deben tener para poder hacer la estructura. Entonces va un primer paso que es a quién va dirigida la encuesta. Segundo paso, quién la está realizando y para qué es. Y un tercer paso que es todo pues el compilado de preguntas que ustedes van a realizar. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes entiendan que esto es una entrevista y no una encuesta. Ya el otro corte a partir a partir del 31 de marzo vamos a ver todo lo que es el tipo de investigación descriptivo con un método cuantitativo y una técnica que puede ser la encuesta. Entonces, en este caso, es totalmente diferente. Entonces, no vamos a hacer unas preguntas y las vamos a enviar por WhatsApp para que la respondan pues las personas que ustedes creen que conocen del tema, sino que ustedes van a hacer una entrevista donde pues
como decía hace un momento el instructor Jesús, ustedes van a preguntar o van a hacer una serie de preguntas, perdón, donde ustedes van a preguntar. Les voy a dar un ejemplo. ¿Conoces de las fiestas de barrio en el que vives? Entonces, si la persona responde que sí, entonces, usted me puede indicar cuáles son las fiestas, cuándo se celebran, usted participa, de qué manera se trabajan. Entonces, eso es una entrevista. ¿Por qué? Porque quiero conocer a profundidad de qué, del tema. El sonido, por favor. Bueno. Bueno, parece que fue el audio de nuestro profe César. Vamos a ver si recupera el audio el profe César. Vamos a ver aquí si lo encontramos. Profe. Bien, porque él ahorita pues nos está aclarando el tema de las entrevistas y la metodología para trabajar las entrevistas basados en el documento que se les envió. O sea, la actividad ustedes lo deben hacer basados en esos documentos, o sea, ahí son los documentos de apoyo. Cosa que, digamos, para eso están esos documentos complementarios de apoyo que realmente hacen puedan, que ustedes puedan enfocarse en una actividad, ¿cierto? Y que no tengan que estar mirando y buscando muchos materiales, sino que se enfoquen. Obviamente también se invita a que amplíen los temas, porque pues este es un tema bastante difundido, muy aplicado en la investigación. Bueno, entonces vamos a ver si nuestro profe César está con nosotros. De pronto puedo tener alguna falla técnica. Y si no, pues continuamos con el tema que él iba a desarrollar. Vamos a ver, espere, yo voy a mirar a ver qué pudo haber pasado. Profesor Enrique, por favor, Sí. continúa, que el instructor César está tratando de conectarse nuevamente porque Se perdió salió. conexión. Bueno, Perdió conexión. Bueno, bien, gracias, Fanny. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Bien, entonces ya vamos con ella. Bueno, ahí está. Bueno, espero que está entrando alguien más. Bueno, entonces vamos a compartir y sigamos. Entonces teníamos que las herramientas. Bueno, bien, entonces ya habíamos aclarado que los temas hay que continuarlos con los herramientas de apoyo. Pero sin embargo, entonces, bueno, hay coyunturas, ¿cierto? Hay coyunturas, situaciones. En este momento, digamos, lo más viable para hacer una entrevista, pues es las herramientas tecnológicas, digitales, ¿sí? Eh, entonces, se trajeron acá unos ejemplos o unos tipos de herramientas que pueden utilizar. Por ejemplo, la primera es la herramienta digital Meet, ¿cierto? Esta herramienta digital Meet es la misma que estamos utilizando el día de hoy y es una herramienta institucional del SENA. ¿Por qué es una herramienta institucional del SENA? Porque es una herramienta que ustedes encuentran en el correo, en el correo de mi SENA, que es el correo institucional de nosotros. Ese correo tiene muchas herramientas eh, que ustedes desconocen, entre otras, estas herramientas. Por ejemplo, nosotros a veces hacemos las videoconferencias por territorio o en esta ocasión la hacemos aquí por otro espacio del SENA, que es Google Mi SENA, que es que Google Mi SENA, lo que pasa es que Google hoy en día está teniendo una gran capacidad para hacer en videoconferencias. Entonces, pues nosotros dijimos, vamos a aprovechar la herramienta de Google, que es de nuestro correo de mi SENA, y es esta que estamos acá y es institucional del SENA. Entonces, si se darán cuenta que a veces utilizamos otras, que es la que nos entrega Territorium, pero ahora hemos explorado otras posibilidades y esta es excelente.
Entonces, esta misma herramienta ustedes la pueden utilizar. Simplemente entran al correo de Micena. Vamos a mirarla. Yo les voy a decir, perdón. Esta, pero entonces ahora voy a dejar de compartir esta parte y ya, y ahorita estoy con ustedes. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a buscar es el correo Micena. Entonces vean, esta herramienta, entonces ahora voy a volver a compartir con ustedes. Voy a volver a compartir, mire, entonces voy a ponerle la pantalla y ya comparto de nuevo con ustedes. Bien, entonces veamos esta herramienta. Esta herramienta, mírela acá. Entonces, bueno, este es mi correo. Entonces, simplemente nos vamos acá, mire. ¿Sí ven? Aquí, entonces nosotros tenemos, mire, todo lo que tiene la cuenta de Micena para todos ustedes. Y aquí está el Drive, el Gmail, tenemos calendario. Bueno, hay muchas herramientas. Y mire esta herramienta del Meet. Es nuestra herramienta y es una herramienta institucional para todos los correos que sean Google. Ustedes saben que el SENA hace como más o menos desde la administración de Darío Montoya, pues entonces hizo una alianza Google, el SENA, y tenemos el correo Mi SENA que es de Google, que tiene muchas posibilidades. Entonces ustedes pueden utilizar esta herramienta de Meet, simplemente es darle clic a ella. Y aquí ustedes se pueden unir, mire, unirse a una reunión o crearla, es muy sencillo. Y entonces aquí le ponen el nombre a la reunión, entonces entrevista Pedro Pérez. Y entonces van continuando con el procedimiento y mire, ya tenemos aquí nuestra herramienta. Es supremamente sencilla para trabajar, mire. Ella ya va reiniciando. Ahorita obviamente yo la cierro porque si no, entonces... Bueno, y aquí ustedes se unen. Entonces aquí uno se une voy a quitar aquí la cámara. Uno se une y aquí solo para presentación, pero entonces uno es mejor unirse porque si no, si lo deja solo para presentación, entonces no puede ver el chat y otro tipo de cosas. Entonces simplemente es unirse y al unirse quedan en la misma que nosotros estamos, quedamos en una como estas. Y entonces simplemente ustedes tienen aquí la posibilidad, mira, aquí yo puedo ver los participantes, ¿sí? Puedo ver el chat acá, obviamente ustedes tienen muchas inquietudes que ahorita vamos a resolver. Aquí obviamente en el chat ha escrito mucho, pero pues tenemos una regla de juego para poder tener nuestra sesión. Bueno, por aquí, entonces le dan clic y ya, mire, y uno ya está, eh, le dan clic ahí y uno pues sí, está en el modo presentación. Ah, bueno, el modo presentación es acá, mire. Yo aquí voy a dejar de compartir, en este momento yo estoy compartiendo, mire, voy a dejar de compartir. Y bien, ahora voy a volver a mostrar, voy a volver a compartir para que veamos en dónde estamos. Bien, entonces esa es una de las herramientas, que tenemos para que ustedes puedan hacer la entrevista, diría yo que es como de las más sencillas. No sé si profe, perdón, profe César, si ya se unió, Fanny me dice si él ya se unió o no se unió. Sí, ya estoy de nuevo, ¿me escuchan? Listo, profe, entonces ya, si quiere entonces usted ampliar el tema de la herramienta. Ok, listo, entonces, como les venía diciendo, qué pena, pues me sacó la plataforma o me sacó de la videoconferencia, pero bueno, ya estoy de nuevo. Entonces les venía diciendo que la idea es que ustedes identifiquen el tipo de entrevista y cómo lo van a hacer. Que es importante que nos envíen esta semana todos los borradores de la entrevista para saber
que pues quedó bien estructurada y de esa forma pues la puedan realizar. Entonces, partiendo de eso, pues ya lo estaba diciendo el profe Jesús. Entonces, Meet es una herramienta que nos va a permitir pues poder hacer la entrevista, donde usted pueda preguntar libremente, pueda pues orientar a, la entrevista junto con la persona experta que es la que usted va a entrevistar. Eso es importante. Ya lo dijo él, se puede grabar en la parte de abajo, ahí está la herramienta donde dice sonido, si usted quiere colgar, si quiere habilitar el micrófono, la cámara, si usted puede grabar en la parte derecha, al lado superior, hay 3 punticos y ahí usted puede configurar la entrevista como usted lo quiera trabajar. Listo, mi profe, podemos seguir con la otra herramienta. Listo. ¿Qué es importante? Entonces, lo decía el profe Jesús hace un momento, Meet es como la herramienta que es más favorable. ¿Por qué? Porque pues tiene servidores que son amplios y nos puede ayudar a tener una mejor recepción. Pero también hay una herramienta digital que se llama Zoom, que ustedes pueden ingresar por la URL zoom.us/sin. Aquí en la presentación aparece, ustedes les va a arrojar ese pantallazo, ustedes deben es registrarse, se registran, les va a pedir pues en este caso un usuario y una contraseña, es gratuito y le va a permitir a usted realizar videoconferencias o llamadas en línea y también pues tiene buena capacidad. Esa es otra herramienta que es importante que antes de que ustedes pues identifiquen la herramienta más apropiada, pues realicen pues o naveguen dentro de la misma perdón, que naveguen dentro de la misma aplicación o herramienta para que no tengan dificultades en el momento de pues, realizar la entrevista. También hay otra herramienta que es Skype, ustedes la conocen. Bueno, más o menos 40, sí, la idea es que pues usted no se demore más o menos entre 35 minutos, máximo 40 minutos con la persona. Igual depende de la cantidad de preguntas y de la entrevista que usted tenga. Si usted conoce muy bien la persona y va a hacer una entrevista a profundidad, sí es mejor Meet. ¿Por qué? Porque pues tiene más tiempo y no lo va a sacar en ningún momento. Skype es otra herramienta que nos puede ayudar. En este momento, pues muchas personas lo han dejado de lado porque pues están estas herramientas de Meet, están las herramientas de Zoom, entre otras plataformas, Blackboard, que manejan diferentes universidades. Perdón. Y de esta manera, pues han dejado de lado Skype, pero Skype también se pueden hacer videollamadas donde ustedes pues pueden tener en este caso pues acceso con la persona que están trabajando. Otra herramienta puede ser el WhatsApp, pero el WhatsApp por videollamada, donde usted pueda tener contacto con la persona y pues no tanto contacto físico, sino que usted pueda pues tener una buena conversación con la persona que pues con la persona que va a hacer la entrevista. También la puede hacer vía telefónica, la puede hacer por el celular o por el teléfono fijo, donde pues la persona esté dispuesta y le pueda colaborar. La idea que es que ustedes en este momento, pues todos lo conocemos, es un momento difícil en el que estamos pasando, pero debemos seguir adelante y la tecnología pues es como nuestro aliado en este momento. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de buscar la solución mediante pues lo que está sucediendo y pues es importante que ustedes identifiquen cuál sería la mejor herramienta, empiecen a explorar para poder hacer, en este caso, la entrevista. Recuerden que la deben grabar. ¿Por qué la deben grabar? Porque ustedes van a poder nuevamente confirmar todo lo que ellos dicen, que es lo que ustedes deben transcribir en la matriz que les envió pues el instructor Jesús. Bueno, ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, inquietud?
Bien, ahora sí. Voy a dejar de compartir, profe César, Ok, para mirar las inquietudes de ellos. listo, mi profe. Vamos a mirar ahora sí inquietudes, que eso deben ser muy bueno. Uy, hay muchas. Pero entonces es que hasta este momento, bueno, en este momento ya hay que escribir el número 2 para decir qué tipo de inquietud tienen. Entonces, aquí la número 2 que puso Nini Joana Ochoa Castro. Ella ya puso el número 2 porque dijimos que habíamos que ser ordenados, primero la exposición de los tutores y luego las preguntas. Entonces, Nini Joana, si tienes una pregunta, la puedes hacer o vía chat o tú puedes habilitar tu micrófono y hacer la pregunta. Y, bueno, pero Nini Joana puso el número, pero no ha preguntado. Bueno, entonces, bien. Nini Joana, bueno, entonces sigamos con Camilo Ruiz porque Nini Joana no hemos visto su pregunta. Camilo Ruiz. Ahora sí pueden ustedes habilitar sus micrófonos que ustedes tienen ahí. Bueno, dice, no, no tiene audio. Bueno, Camilo puede escribirlo por el chat. Recuerden que así nosotros trabajamos también anteriormente, o sea, pueden hacerla, pero entonces no vamos a llenar de preguntas si no la han solicitado. Bueno, porque, bueno, Camilo dice que quedó sin audio, pero Camilo sí, pero tiene chat. Bueno, Camilo no hizo la pregunta, entonces ahora dice Claudia Mendoza que no se oye claro, se pausa seguido el video, pero ahora, hace un rato, todo el mundo dijo que se escuchaba bien. Cristian Camilo Piraquive, por favor cierren el micrófono. Bueno, dice, ¿hay alguna interferencia? Bueno, alguien dice aquí la información. Voy a leer aquí en el chat. Bueno, aquí voy a mirar que alguien dijo. La información puede obtener cuestionario, se puede obtener en cuestionario también. No, o sea, mire, hay que tener claro una cosa. Una cosa es la técnica y otra cosa es el instrumento. Entonces, en este caso, hablamos de la técnica que es la entrevista y el instrumento es el guión de la entrevista. Cuando, que, cuando hablamos de cuestionarios, los cuestionarios son un poco más hacia lo cuantitativo, pero también el profesor César en su momento va a hablar de técnicas y herramientas para recolectar información cuantitativa. En este caso, como estamos hablando de entrevistas, y también para los focus group o sesiones en línea, se utilizan los guiones de entrevista, o sea que es una entrevista eh, planeada, así como les vimos en la matriz y como está también en el material que envió el profesor César Medina, que habla de la entrevista. Entonces, esos son entrevistas, pero una entrevista no es un cuestionario. Sí, porque un cuestionario, por ejemplo, puede tener preguntas cerradas. Una entrevista tiene preguntas abiertas, así sea de respuesta breve. Pero ustedes, por ejemplo, nunca han visto, o bueno, en algunas entrevistas, digamos, en medios de comunicación, pues algún periodista le dirá algo, bueno, usted tal cosa, y él dirá sí o no, pero si el entrevistado quiere decir sí o no, pero realmente las entrevistas son más abiertas. Y el cuestionario puede ser con preguntas cerradas. Bueno, em, esta sesión queda grabada y obviamente le ponemos la grabación en el mismo espacio donde la profesora Fanny y está dejando las grabaciones y la profesora Ana Milena Moreno. Dice, hagan el favor de la evidencia de la grabación de la entrevista se debe enviar a ustedes. No, entonces no, mire, digamos que la entrevista
que ustedes hacen, que obviamente lo que el profesor César decía claramente, lo primero que uno debe hacer cuando utiliza las herramientas es que exista el modo grabar, porque si usted no graba la entrevista, pues se perdió. Cuando uno lo hace personalmente, pues uno lleva la grabadora, bien sea del celular o otro tipo de grabadoras que usan los periodistas. En este caso, en esta sesión, por ejemplo, las sesiones tanto en Zoom como en Meet, como en Skype, tienen una forma de grabar. Entonces, cuando voy a utilizar la herramienta, hay que pues dominar la herramienta, mirar primero que bueno, lo primero que uno hace cuando crea una herramienta de estas es que él le genera un enlace y el enlace usted se lo tiene que enviar al entrevistado y ponerle un horario para la entrevista y un horario para que se encuentre. Bueno, luego usted busca la opción de grabar. Entonces, por ejemplo, acá esta de Meet tiene la opción de grabar. Al lado derecho, ustedes tienen aparece una ventana y ahí dice grabar. Y entonces simplemente usted le ponen grabar, aparece el puntico rojo y ahí quiere decir que ustedes están grabando. Eh, y entonces, cuando ustedes terminen la entrevista, entonces vuelven obviamente, a esos tres punticos que hay el puro extremo derecho en la parte de abajo y le dicen detener la grabación. Entonces, eso es lo que, y luego entonces esa grabación, en este caso, por ejemplo, puntualmente en Meet, esta grabación la envía, como esto es Google, Google la envía a Drive. Y entonces uno va a Drive y descarga el enlace y luego uno vuelve y reproduce la grabación. Cualquier cosa, de pronto el uso de estas herramientas, ustedes nos pueden pues pedir una asesoría un poquito más amplia y nosotros le decimos con mucho gusto varios elementos para que ustedes las puedan utilizar. Imagínense, pues bueno, ustedes en este momento han descubierto estas herramientas para hacer esta entrevista, pero les servirán para muchas cosas. En este momento Google pues ha ampliado la capacidad, pues obviamente por la situación y al máximo para poder hacer sesiones hasta con 300 personas. Está recibiendo Meet en este momento, pero usted ahí le dice que si quiere de una 50, de 50 a 199 o de 199 a 300. Entonces tiene una gran capacidad. Igual Zoom también está funcionando perfectamente. Zoom es, por ejemplo, esa herramienta de Zoom es la que utilizan cuando ustedes entran a las sesiones en línea para aprender a Territorium, ahí usan Zoom y ahí funciona perfecto también. Bueno, bien, entonces sigamos acá mirando algunas cosas, preguntas más puntuales sobre la tarea. Mi profe Jesús, regáleme Siga, un momentico y les doy Doctor aquí. Enrique, sí, adelante. Mi, Hablando mi profe siga Jesús, y luego Fanny. listo, un momento. Entonces, ¿qué es importante? Yo he visto el chat y quiero hacer una explicación rápida para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un cuestionario y una entrevista? Entonces, la entrevista hace parte de el tipo de investigación exploratoria, método cualitativo. Y el cuestionario, que lo decía hace un momento el instructor Jesús, hace parte del método cuantitativo. El método cuantitativo lo que busca es descriptivo, informar o investigar acerca de una situación, pero algo puntual. Entonces, ¿para qué la entrevista? Para conocer a profundidad sobre un tema que nosotros no conocemos. Por eso lo pedimos con una persona experta en el tema. Entonces, es importante que ustedes en esta semana realicen el diseño de la entrevista. Eso es lo que vamos a calificar el instructor Jesús y en este caso yo. ¿Qué deben hacer? Solo una persona del grupo va a hacer la entrevista. La persona que tenga pues un poquito mayor de conocimiento, que tenga pues la experticia para poder hacer la entrevista. Solo una persona lo va a hacer del grupo junto con las tres o en este caso, como son tres entrevistas, puede hacerlo un compañero para cada uno de los expertos. Me explico. Entonces, si estamos Fanny, Jesús y César, cada uno escoge un experto y con el diseño de la entrevista, pues pueden aplicarlo.
¿Qué deben hacer en este momento? Únicamente esta semana es realizar muy bien estructuradamente el diseño de la entrevista para poderla aplicar pues quizás el fin de semana o iniciando lunes o martes. Entonces, eso es lo que queremos en este momento. Entonces hay varias preguntas, entonces ahí pues entendí que pues un compañero preguntaba que la diferencia entre cuestionario y entrevista, pues aquí trato como de explicarle lo mejor posible en cuanto pues a si deben aplicar a todos los integrantes, no, solo un integrante puedo hacerlo que tenga la experticia para que la pueda pues aplicar. No sé si hay Pero más preguntas, inquietudes. sí, dice Marlori Padilla que está en un dilema porque los expertos no tienen mucho tiempo y solo nos colaboran respondiendo un cuestionario. Porque es que no, es que por eso lo acaba de decir el profesor César, no estamos hablando de cuestionario. El cuestionario no corresponde a la investigación cualitativa, es una entrevista. Usted le puede mandar las entrevistas y él responde y le puede responder pues con preguntas abiertamente, ¿sí? Pero lo mejor, bueno, aquí una persona dice que la llamada por WhatsApp, teniendo en cuenta las circunstancias, me parece más simple. Si la llamada de WhatsApp queda grabada y usted después la puede reproducir, no hay problema. Pero la llamada de WhatsApp también podría ser, pero igual recuerden que debe quedar muy claro la grabación porque después, bueno, César, vamos a hacer una cosa. Tengan en cuenta lo siguiente, que es que ustedes tienen que hacer lo siguiente, mire. Ustedes tienen que hacer lo siguiente, mire, acá tenemos, mire, este es el tutorial que se les envió, ustedes lo encuentran en el material complementario, está en el chat también, en el chat también se les compartió esta metodología, esta es como la instrucción de lo que hay que hacer, o sea, este material es la sesión en línea de hace 8 días, pero escrita, pero textual, escrita, ¿sí? Entonces ustedes tengan en cuenta, mire, todo lo que hay que hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, mire, la matriz de categoría, entonces, esto es lo que tienen que hacer, mire. Aquí comienzan con las categorías orientadoras. Yo les puse, mire, escribí algo de competencias blandas, que es uno de los proyectos, mire. Entonces, pues obviamente si uno va a abordar competencias blandas, uno dice, pues las define de un autor que es reconocido. Mire, por ejemplo, Wilfredo Pérez, ¿sí ve? Ahí uno pone la referencia. Y luego, entonces usted de esa matriz de indagación orientadora, luego comienza a sacar ejes de indagación. Entonces yo digo, ¿qué voy a preguntar? Entonces, habilidades sociales, comunicación y actitudes, trabajo en equipo, liderazgo. O sea, eso me va a enfocar porque además esta matriz orientadora usted tuvo que haber sacado ese concepto del problema que planteó cuando escribió los antecedentes del problema. Entonces ahí se van dando los ejes, usted va lo encontrando. En esos ejes que yo vi, que por ejemplo a mí me ha tocado retroalimentar mucho con competencias blandas, vi que competencia blanda era un eje, entonces ese es uno. Entonces se saca toda la definición, los ejes de indagación, y aquí se hacen las preguntas, de acuerdo a esos ejes de indagación. Entonces esas preguntas ustedes también pueden diseñarlas con el material que el profesor César les dijo, les envió, porque ahí dice cómo hagan muchas preguntas, cómo se deben comenzar a hacer las preguntas. Ustedes aquí ya tienen los ejes de indagación, entonces ahora, ahí tienen que hacer preguntas, entonces ahora diseñalas como de acuerdo a ese material. Hagan ese diseño. Y luego van y buscan la muestra, que son una muestra de tipo, 3 expertos, y utilizan las herramientas que le hemos dicho, y esa herramienta tiene que quedar grabada, porque mire, usted después tiene que venir acá y tiene que hacer un formato para codificar la entrevista. O sea, esta entrevista, esto es tener que sentarse a digitar la entrevista. Mire, entrevista número 1, usted la tiene que digitar. Por eso el método cualitativo es un método que es especial, es un poquito más dispendioso porque usted va a encontrar información a profundidad. Entonces, aquí usted en este lado derecho digita la entrevista y luego tiene que sacar unos códigos, porque mientras en la investigación cuantitativa usted tabula para usted recolectar la información y analizarla,
Aquí usted busca los códigos, o sea, por ejemplo, digamos, coge una parte de un párrafo y le da un significado. Entonces, por ejemplo, el manejo de los cursos de complementaria, entonces aquí cursos de complementaria, información de cursos, comunicación integral, correos, calificación, tiempo de respuesta, disponibilidad de herramientas, materiales. Todo eso se obtuvo de lo que este entrevistado dijo. Entonces, luego ustedes tienen que hacer el mapa conceptual. Entonces, después con estos códigos que están acá, perdón que me devuelvas así rápido, estos códigos de la derecha, ustedes le dan significado a la entrevista de manera gráfica con un mapa conceptual, para usted ir entendiendo de manera gráfica qué fue lo que el entrevistado realmente le dijo, para no simplemente, pues una entrevista y entonces cómo hago técnicamente el informe. Porque mire, aquí por ejemplo, mire, interactividad, esto que viene en anaranjado, es un código y entonces un código principal y el entrevistado fue diciendo que la interactividad tenía contenidos y que lo llevaba a una comprensión del curso y que la interactividad era conectividad y le daba facilidad de envíos y que, por ejemplo, la formación virtual debe tener tecnología, debe tener una disponibilidad de herramientas, una información, comunicación integral, la calidad del servicio debe ser cuidar del sistema, la plataforma debe ser amigable. ¿Sí ve cómo ya voy entendiendo lo que la persona, y así se fue desplegando el mapa, y entonces yo voy entendiendo lo que la persona entrevistada me dijo con un mapa conceptual, y hay otros tipos de graficación que se hace, porque la información cualitativa es un poco más, algo compleja. Pero sin embargo, nosotros dimos esta herramienta, haga un mapa conceptual. Y finalmente, con todo eso, simplemente haga el informe. Mire, haga un informe. Entonces, ahí usted tuvo unos hallazgos, encontró de diferentes temáticas y comienza a escribir. Entonces, en esta investigación se indagaron 3 factores de servicio: calidad, la formación complementaria virtual, mediante la aplicación de 3 entrevistas a profundidad a estudiantes virtuales que habían tomado cursos de formación complementaria. Bien, y entonces se utilizaron tales temáticas y así. Y ahí ustedes van sacando, Mi profe ahí Jesús, van sacando el informe final de esta actividad. Y listo. Sí, sí, profe, adelante. listo, voy a responderle a Jenny que Jenny Gómez Escobar, dice, tengo la siguiente duda, ¿podemos escoger cualquier tipo de entrevista? Una sola. Entonces, el tipo de entrevista la puede escoger usted semiestructurada o a profundidad, o si quiere la estructurada. ¿Qué le decía el instructor Jesús? Que la semiestructurada y la entrevista a profundidad pues recogen más hallazgos. Solo deben aplicar una sola. Entonces, me dicen que es un poco, dice Jenny que es un poco complicado porque su grupo está en Armenia, Bogotá y Medellín. ¿Qué es lo importante? Que estructuren la entrevista. Si estructuran el diseño de la entrevista, ya miramos de qué manera la podemos aplicar. ¿Qué queremos esta semana? Que ustedes diseñen muy bien la entrevista. Ya con el profe Jesús, pues ustedes nos dicen que pues muchos no tienen las personas expertas para poder hacerle la entrevista, pues ya miramos si hay otra forma para poder ayudarles, pero entonces en este momento lo que estamos buscando es que ustedes pues primero diseñen la entrevista, diseñenla y ya pues con el profe Jesús revisamos de qué manera podemos solucionarlo, ya que pues el momento pues es un poco complicado. Me dice Ok. Sergio Díaz, entonces entendí, sí, la evaluación del módulo no es realizar una investigación cualitativa o cuantitativa, es realizar una entrevista. No, Sergio, vamos a trabajar el método cualitativo y el método cuantitativo. ¿Para qué? Cuando hacemos una investigación, buscamos hallazgos en una persona experta en el tema y con esa información también nos va a apoyar a que podamos realizar un método cualitativo con un instrumento que es el cuestionario para poder ¿qué? Reforzar toda la investigación. Entonces, siempre que nosotros, entre más información tengamos, pues puedo identificar unos hallazgos y de esa manera decir, esto fue lo que investigué. Duván dice, las Profesor llamadas, César. señor.
Bueno, termine la idea y ya yo le contesto a otro aprendiz que está preguntando, Rafael Li- Enrique Rodríguez. Listo, entonces Duván habla de que pues las llamadas por WhatsApp no las recomienda porque depende del internet y más fácil las llamadas normales, eh, pues ponerlas en altavoz en el computador y esa es la mejor forma. Sergio dice, porque si bien es cierto para realizar ese tipo de investigación existen varios métodos. Claro, el método cualitativo y el método cuantitativo. Dentro de la investigación, dentro de la especialización, se debe hablar de los dos métodos para que ustedes, pues más adelante, pues sean expertos en una investigación. Entonces, César, señor. sí, bueno, es que dice Rafael Enrique Rodríguez, dice, honestamente estoy algo perdido, entro a la plataforma, me falta por hacer un foro, bueno, entré a las actividades guías de aprendizaje, pero la verdad no he visto sobre el tema de la entrevista, el concepto yo lo entiendo, igual que la diferencia entre entrevista y encuesta, pero lo que no comprendo bien es qué es lo que quieren los tutores y estoy preocupado porque tengo entendido que la actualización se acaba el otro mes. Mire, primero, Rafael Enrique, primero debe encontrar la guía de aprendizaje 4, o sea, ese documento. Ese documento tiene eh, un foro, luego viene la parte de la parte cualitativa, que es la que estamos entendiendo, y en esa parte cualitativa tiene los puntos que ustedes deben realizar, que son 8. Los primeros 4 ustedes prácticamente ya los tienen porque es el problema, los objetivos generales y eso, y el brief, que hay muchas cosas que tienen ya en el brief. Pero lo otro son ya hacer eh, eso es lo otro que hay que hacer, es los que le acabo de mostrar en el documento, que documento el cual yo se los compartimos por WhatsApp, documento que se lo compartimos en materiales de apoyo. Si quieren se los vamos a enviar a los correos también directamente, o lo podemos hoy, en este momento, apenas termine esta eh, sesión, les vamos a volver a poner los 2 tutoriales que les estamos explicando. Uno de esos tutoriales, que es el último que les mostré, donde está el mapa conceptual, está el paso a paso de esa actividad cualitativa. O sea, ahí prácticamente se le está diciendo qué debe hacer. Se le está explicando, haga esto, luego haga lo otro. Entonces, ¿para qué? Para que, por ejemplo, Rafael Enrique no esté perdido. En la guía de aprendizaje dicen los puntos, pero en el tutorial dice, mire, aquí para la entrevista haga esto. Entonces, coja 3 expertos. Luego, para el mapa conceptual, entonces haga tal cosa, para eso haga tal cosa. Entonces, ahorita le vamos a volver a poner ese material para que al menos esa parte de la metodología cuantitativa ya la vaya haciendo. Dentro de 8 días, el profesor César va a explicar el tema de lo cuantitativo. Entonces, les va también a explicar también muy desmenuzado qué es lo que deben hacer. Pero, Rafael Enrique, hay que estar pendiente de los materiales que les enviamos por el WhatsApp, lo que está los materiales de la plataforma. Y si no, pregunta. Entonces, para eso están las foros de preguntas, profe, tal cosa, y entonces nosotros le respondemos lo mismo que le estamos respondiendo ahorita. Sí, adelante, César, si tiene otra. Listo, mi profe. Entonces, Joana pregunta y muchos tienen la duda. Entonces dicen, encontrar profesionales o expertos en el tema es complicado, tanto para la jatrofa, la cascarilla de arroz y los demás temas. Pero entonces, por eso les acaba de decir, ¿qué vamos a hacer esta semana? Vamos a construir la entrevista o la estructura de la entrevista. Cuando ya la tengamos, esta semana, esos días, nos vamos a reunir con el instructor Jesús y vamos a mirar de qué manera o qué otro, no sé, Forma. técnica o forma Técnica. podemos trabajar entonces la entrevista a profundidad. No se preocupen, lo que estamos buscando en este momento es que ustedes aprendan y que conozcan o puedan realizar muy bien el diseño de una entrevista semiestructurada o a profundidad. También dice la profesora Fanny que también negocian entre ustedes, por ejemplo, quién sabe más del tema. Entonces, es que aquí Compañeros, la idea aquí es, perdón, Fanny, ya compañeros, para terminar, es que ustedes hagan el ejercicio. Sí, adelante, Fanny. discúlpenme, voy a tomar un atrevimiento que realmente no deberíamos tomarnos, yo no me lo debería tomar acá, le pido disculpas a ustedes, compañeros instructores, pero ¿qué tal? El negocio que yo les quiero proponer es
Sí, en este momento estamos pasando por dificultades grandes a nivel personal, a nivel mundial, a nivel país, a nivel formación, a todos los niveles, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros hacemos la simulación de la entrevista a profundidad con uno de los miembros del equipo? Finalmente nosotros, Ujú. esta investigación no es una investigación que nosotros vayamos a publicar. ¿Qué estamos Perfecto. haciendo? Nosotros estamos haciendo la simulación, el ejercicio, nos estamos dando chance de qué, de aprender a hacer esto sencillamente. Existen dos métodos de investigación, cualitativa y cuantitativa. Para la cualitativa dijimos, hagamos una entrevista a un experto. Sí, realmente en este momento buscar a una persona que nos facilite una entrevista no es fácil. Entonces, ¿qué tal, compañeros? ¿Y qué tal si todos Ujú. los aprendices negociamos eso? Y entonces uno es el entrevistado y otro es el entrevistador y salimos del rollo. Aquí no le busquemos más rollos a este país, Sí. ya tenemos Bueno, suficientes. Y lo que toca hacer, el paso a paso que hizo el profesor Enrique, que se los acabamos de mandar a los chats, a los 4 chats se los mandamos, desarrollen ese paso. Entonces, aquí no necesitamos el experto porque de verdad que no lo conocemos, ¿cierto? Diseñen ese formulario para la entrevista a profundidad o cualquiera de los 3 tipos de entrevistas, solamente eligen un tipo, se lo mandan al profe Enrique, los de la ficha 13 y 14, o al profe César, los de la ficha 15 y 16, y si el cuestionario está bien y cumple con los requerimientos, con las normas técnicas, listo, aplíquenlo y ustedes terminan de desarrollar ese paso a paso y superamos la evidencia, porque la evidencia tiene plazo de entrega el 29 de marzo. Tengan presente, por favor, que estamos en la fase de ejecución, ¿sí? Como estamos en la fase de ejecución, es allí donde ustedes deben buscar los materiales. Yo siento que todos estamos un poquito como dispersos, sí, es comprensible, todo está pasando, ¿cierto? Pero hagamos nuestro mejor esfuerzo y busquemos aquí a ver cómo hacemos negocios, hagamos acuerdos, porque a nosotros no nos interesa tampoco complicarles la vida ni complicárnosla a nosotros. Entonces, profesor Enrique, profesor César, no sé si sí, ustedes están de acuerdo, hagamos el ejercicio sí. simplemente, es un ejercicio para que ellos aprendan a qué, a cómo se maneja una información cualitativa y qué hacemos con ella. Eso es todo, ¿no les parece? Sí. A mí me parece bien, profe Fanny, me parece bien, bien, entonces cada uno, entonces, es más, ustedes mismos se pueden, pues de hecho ustedes casi que ya se han vuelto expertos en el tema porque han escrito los antecedentes, la problemática y ese tipo de cosas, entonces ustedes pues, investiguen un poco más, lean y entonces el otro compañero se hacen las entrevistas sea en simulación, en una forma de simulación y como dice la profesora Fanny, simplemente lo que a nosotros nos importa es que aprendan esa técnica y puedan hacer el ejercicio. Entonces eso me parece bien. Es una propuesta pues que de mi parte pues yo la apruebo. Creería que el profesor César también la Sí, aprobaría, pero entonces, yo creo que no hay lo que ningún van es contra inconveniente. los expertos, pues con los Lo que se expertos. puede Pues, hacer aquí, entonces lo que se puede hacer aquí en este caso es que la persona que vaya a hacer el encuestado o la que vaya a hacer en este caso, la persona que fuese la entrevistada, pues se atee, como dice el profe Jesús, que busque con fuentes secundarias sobre la jatropha o sobre la cascarilla de arroz y los diferentes temas para que pueda pues responder a las preguntas. Y es una buena solución. bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, bien, muchas gracias a todos por la participación. Pues este es un tema que es bastante interesante y que les va a ser de mucha utilidad para la especialización. Hemos tratado de responder la mayoría pues, de inquietudes. Ya estamos llegando a las 9, ya pasadas, siempre hemos hecho una sesión de 1 hora, hoy nos pasamos un poquito por el tema de las inquietudes, pero yo creo que pues hemos dado ya eh, claridad sobre el tema, hemos ampliado el tema de lo cualitativo, les deseamos muchos éxitos, eh, y bueno, y mucho ánimo, mantengámonos ocupados, ocupados el tiempo pasa más rápido, concentrándonos en estos temas, pensemos mucho en este tema, nos concentramos, el tiempo va pasando, va pasando, y vamos superando todas las cosas y circunstancias que van pasando, pues, y con mucho ánimo, con la compañía de nosotros,
Y pues miren que cuando nos demos cuenta estará terminando nuestra especialización y muchas cosas pues habrán avanzado. Entonces, bueno, muchas gracias. No sé si ya los profes César y Fanny ya pues concluimos, ¿cierto? Concluimos ya nuestra sesión en línea. Les damos las gracias por estar aquí presentes Sí, 65 profe. personas. Adelante, Fanny. No, finalmente, profe Jesús, creo que ya todo está muy claro. Hemos tenido bastantes preocupaciones de aprendices que manejaban el Internet desde sus oficinas, sus trabajos. Ujú. Eh, Mi recomendación, no botemos por la borda todo lo que hemos avanzado. Pidan apoyo. Nosotros estamos aquí, créanme, aquí estamos todos los tutores, estamos para ustedes. Muchos están trabajando desde su celular. Sí, Ya lo hablamos en el equipo ejecutor también, de tener un poquito, pues también de ser un poquito laxos, no sí, pues un relajo tampoco, ¿no? Pero sí de ser un poquito laxos con los temas, teniendo en cuenta la situación que estamos pasando, pero si no sabemos las cosas, no podemos ayudarles, ¿cierto? Somos un eso. equipo y como equipo vamos a funcionar. Recuerden que terminamos la formación el 21 de mayo. Revisen el cronograma general. Cuando ustedes entran por información del programa, allí está el cronograma general y ese cronograma general les da a usted una pista de qué les falta. De igual manera, se les compartió para las 4 Ujú. fichas un drive, carpetas, para que en esas carpetas suban las evidencias. Mira, acaso se ha juntado todo. De verdad que ustedes han sido unas personas muy pacientes porque se junta la transición de plataforma, se junta la situación que estamos pasando, se junta el trabajo en casa. No, esto se ha juntado de todo, ¿cierto? Sí. Incluso el Zoom no lo pudimos utilizar hoy. ¿Por qué razón? Porque en este momento Zoom lo está utilizando los colegios, las universidades, lo Ujú. estamos utilizando nosotros, todo el mundo lo está usando y la verdad nos está dejando caídas las sesiones en línea, por eso usamos la otra herramienta. Entonces aquí es acomodémonos. El mejor ejemplo de acomodarnos es el agua. Miremos que el agua siempre busca por dónde salir. Entonces la invitación es esa, no están solos, déjenos conocer lo que está pasando para poderles ayudar y verá que así lo terminamos todos este proceso. Alguien decía, no es que a ustedes les pagan por número de certificados, no. A nosotros no nos pagan por número de certificados. Nosotros tenemos un compromiso como docentes y eso es lo que nos motiva siempre todas las formaciones que hacemos. Entonces, nuestro compromiso va más allá de ese dinero porque no es eso realmente lo que nos mueve el compromiso y nuestra misión. Entonces, muchachos, adelante, lo que necesiten. Recuerden también que desde el servicio de acompañamiento virtual de bienestar al aprendiz también tenemos acceso a la red de psicología si alguien necesita, alguien de su familia, porque lo que está pasando no es fácil, pero para poder dar apoyo necesitamos que ustedes nos dejen saber. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. muchas De mi parte gracias. no tengo nada para Bueno, decirles y bueno, sonriamos. bueno, Fanny, muchas gracias también yo para terminar, es que si alguien son un grupo de 4 y el que tenga, uno tiene computador y los otros 3 no, pues entonces el que tenga computador, él digamos, hace las cosas que escribe, los otros le dan ideas y trabajan en grupo. Bueno, bien, muchas gracias también a todos. Nos alegra mucho haberlos tenido acá en esta sesión en línea. Les deseamos muchos éxitos y avancemos, seguimos adelante. Seguimos adelante. Nos vemos dentro de 8 días por un canal yo creería, por este mismo canal que es como está funcionando súper bien. Vamos a escoger lo mejor para que ustedes estén siempre bien y bien informados y que las herramientas funcionen. Entonces, muchas gracias. Ya podemos terminar. Y profesor César, también si quiere despedirse. Que esté muy bien, que tengan feliz noche y recuerden que pues quedamos nosotros atentos a cualquier duda, cualquier inquietud. Está el WhatsApp, está el correo para que pues se puedan comunicar con nosotros. Que tengan una feliz noche. Bueno, feliz noche para todos.